Al menos 4 sectores del Cantón Milagro están bajo agua por el desbordamiento del río Milagro, que deja 10.000 afectados. Mientras en Loja, el Cantón Zapotillo es declarado en emergencia tras 12 horas de lluvias. Hay al menos 21 viviendas afectadas. Los miembros de las juntas receptoras del voto controlarán que no se fotografíe el voto en los biombos y el secretario entregará la boleta al infractor. $2.000 millones costará implementar 3 de los puntos del acuerdo entre el correísmo y Pachacutic, que incluye la reducción del IVA y no extraer petróleo del Yasuní. El Consejo Nacional Electoral informó que fue notificado por el presidente candidato Daniel Noboa que hará campaña en forma ininterrumpida desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril. La policía captura a alias Momo, quien ordenó la ejecución e incineración de los 4 menores de las Malvinas, según el Ministerio del Interior. En Francia, la justicia condenó a 4 años de cárcel e inhabilitó por 5 años a Marine Le Pen, líder del ultraderechista partido Agrupación Nacional, acusada de malversación de fondos del Parlamento Europeo. Amigos, bienvenidos a las noticias en Televistazo este lunes 31 de marzo de 2025. El invierno continúa dejando a decenas de familias damnificadas, Estefi. ¿Qué tal, Gaby, amigos? Bienvenidos. Guayas, Manabí y Loja están entre las provincias que reportan más afectaciones. Lluvias. Los estragos aumentan. 10.000 familias en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas, están afectadas debido al desbordamiento del río Milagro, que ha anegado varios sectores de la ciudad. El COE cantonal se reunió por la mañana y ha tomado algunas decisiones ante esta situación. Luis Alfredo Zúñiga, desde el centro de Milagro, nos tiene un informe. Muy buenas tardes. Sí, las calles del Cantón Milagro amanecieron inundadas. Esto luego de que durante el fin de semana se dieran fuertes precipitaciones, no solo en este cantón de la provincia del Guayas, sino aguas arriba. Y esto provocó el desbordamiento del río Milagro y las afectaciones, por supuesto, están a la vista. Esta es una de las calles del casco comercial de este cantón en el centro. Sin embargo, y vamos a ver las imágenes, hemos hecho un recorrido por diferentes sectores que, por supuesto, tienen mayor afectación a medida de que se van acercando al río Milagro. Hablamos de Dájer, de Bellavista, de Margaritas 2, entre otros. Esto originó que sesionó el COE cantonal a partir de las 11 de la mañana en el municipio y el alcalde Pedro Solines dio la evaluación de las afectaciones hasta el momento. Escuchemos. Calles, sectores anegados o inundados, podemos estar hablando de un 60% de la ciudad. Pero hay que diferenciar entre el agua que da el tobillo, en la rodilla, y sectores que tienen un mayor nivel de inundación. Los sectores vulnerables que tenemos identificados con mayor nivel de inundación o que podrían pasar a ser damnificados son aproximadamente 10.000 familias que están representando 40.000 personas. Es importante mencionar que el alcalde también dijo, luego de que finalizó el COE cantonal, que se prevé que durante la noche haya una nueva sesión para actualizar las afectaciones que se den. Y aunque tienen maquinaria lista, dijo que no se puede hacer nada hasta que el agua baje. La información a esta hora, 1 de la tarde con 5 minutos desde Milagro. En Manabí, las lluvias siguen causando estragos, especialmente en la vía que une a los cantones Santa Ana y Olmedo. También hay alerta en Colón de Puerto Viejo por la palizada acumulada en un puente. En Manabí, las lluvias del fin de semana agravaron un hundimiento en la vía Santa Ana-Olmedo en el sector del Cerro Vizquije. Uno de los carriles colapsó a lo largo de aproximadamente 50 metros, lo que dificulta el paso de los vehículos. El problema comenzó a mediados de marzo, pero ahora existe el riesgo de perder por completo el tramo afectado, a pesar de que hace una semana intervinieron maquinarias del municipio y de la prefectura. Se trata de un eje vial clave que conecta Santa Ana y Olmedo con el cantón Colimes de la provincia del Guayas. A lo largo de sus 31 kilómetros se observan socavones y baches que complican aún más la circulación. Se nos daña a cada momento, el tren delantero, todo se nos está destruyendo en esta vía, todo se nos está perjudicando.
En la vía Santa Ana-Posaonda también hay afectaciones. En el sector San Bartolo, parroquia Ayacucho, la acumulación de sedimento ha reducido la vía a un solo carril en el medio, debido a la creciente de quebradas que arrastraron fango. En Puerto Viejo, en el puente El Cadi, parroquia Colón, una gran palizada amenaza la estructura metálica del viaducto. Según moradores, desde la semana pasada ha aumentado la cantidad de palos y basura arrastrada por la corriente del río. Además, hay palizada amontonada en la orilla desde febrero. Hasta el cierre de este informe no se observaba maquinaria de la prefectura ni del municipio trabajando en el desalojo. Las lluvias no dan tregua en la provincia de Loja. En Zapotillo, 12 horas de precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas. Y en Chaguarpamba, los deslizamientos interrumpieron el tránsito en la Panamericana E50, una vía clave para la conexión con El Oro y Zamora Chinchipe. Los detalles con Alejandra Sánchez. Las lluvias continúan causando estragos en la provincia de Loja. En Zapotillo, el COE cantonal declaró la emergencia tras 12 horas de precipitaciones intensas que provocaron el desbordamiento del río Catamayo y de la quebrada Queracotillo, que atraviesa el centro de la ciudad. En Limones, la quebrada Malvas se desbordó y la corriente arrastró un camión. El conductor logró salir ileso. Según el municipio, las lluvias dejaron daños en las 7 parroquias de Zapotillo. Hasta ahora se ha registrado la pérdida de al menos 25 hectáreas de maíz y daños en 21 viviendas. En el cantón Chaguarpamba, varios deslizamientos bloquearon tramos de la vía Panamericana E50. Uno de los puntos más complicados fue en el sector El Doblado, donde una ambulancia quedó atrapada. El cuerpo de bomberos colaboró en la evacuación del conductor y un paramédico, y con apoyo de una retroexcavadora de la parroquia Santa Rufina, lograron retirar el vehículo. Esta vía conecta a Loja con El Oro y Zamora Chinchipe, y por ella circulan diariamente cerca de 5,000 vehículos. Correísmo, un paso en falso. Lo que se anunció como un gran acuerdo de las izquierdas terminó empañado por la ausencia del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. El evento, que buscaba apuntalar la candidatura de Luisa González, terminó con la suscripción de un documento de 25 compromisos y el movimiento indígena advirtió que su incumplimiento los llevará a las calles. La intención era romper la campaña y marcar un hito, concretar un amplio acuerdo de izquierdas, lo que intentaron pero no pudieron hacer en la primera vuelta. Y no salió bien. Y hubo algunas razones. Primero, porque una de las figuras principales de ese evento, el gran articulador de lo que se vendió como el respaldo de Pachacútica al correísmo, decidió ausentarse. Leonidas Issa no estuvo para la foto, solo se conectó por Zoom. Pero la virtualidad no fue todo. Hay un segundo factor, porque Issa se conectó para, una vez más, condicionar su respaldo. 25 puntos tiene el pliego, algunos de ellos que van en contrasentido de lo que ha sido el modelo político del correísmo. Y para que no haya interpretaciones, Leonidas Issa lo aclaró todo. Que nuestro voto no es un cheque en blanco para nadie, ni es una hipoteca sobre nuestros proyectos políticos, nuestro recurso inmediato. Al momento que no se han cumplido sobre lo que se acuerda, serán movilizaciones permanentes. Issa decía que hablaba en nombre de las 10.000 comunidades de base de la CONAIE, aunque en su laberinto dialéctico reconocía lo evidente, que no son pocos los sectores dentro del movimiento indígena que no están de acuerdo con esta alianza con el correísmo. Por ello, a la candidata González la conminó a marcar distancias de las ejecutorias de su líder. Creemos que en el gobierno de Luisa González podría representar una etapa diferente y diferenciada del expresidente, de sus errores y horrores. La candidata González hizo como que no escuchó, no recogió el guante, tampoco reparó en el condicionamiento, en el chantaje, pero que no haya reacción no implica que no exista consecuencia. Humilla a la Revolución Ciudadana diciéndole que comete errores y horrores y estableciéndole una agenda imposible de cumplir. Y la Revolución Ciudadana se ha humillado firmando esto. La candidata, con cálculo o cándidamente, prefirió concentrarse en otros asuntos, en darle brillo a esa manzana envenenada, en encontrarle el lado amable. De forma madura, de forma consciente, de forma entregada a la patria, nos hemos unido
todas estas organizaciones sociales. Lo cierto es que Pachacutic tiene en sus manos un compromiso que les faculta a marcarle el paso al correísmo si llegaran al poder, a exigir hasta la protesta. Lo tienen firmado, lo tienen por escrito. El acuerdo suscrito entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic implica multiplicar gastos gubernamentales y restringir ingresos. El documento no dice de dónde saldrán los recursos para hacerlo efectivo. Francisco Garcés explica las cifras. En busca de votos, Luisa González se comprometió con Pachacutic a cumplir un acuerdo de 25 puntos si es elegida. Implican multiplicar gastos gubernamentales y restringir ingresos. 3 puntos del acuerdo llevan a estancar los ingresos estatales, no permitir nuevos proyectos petroleros, restringir la minería a gran escala y dejar de lado cualquier megaproyecto en zonas consideradas sensibles. En el mejor de los casos, ocasionará congelar los ingresos petroleros y mineros, que en el 2024 sumaron $11.500 millones, y cumplir con el cierre del ITT, que reduce los ingresos en $750 millones anuales. Si González gana la presidencia, deberá suspender 4 nuevas rondas petroleras y quedarán en duda proyectos mineros como Cangrejos, que tiene un contrato firmado de inversiones por $1.300 millones. Deberá bajar el IVA del 15 al 12% y esto representa una reducción de $1.300 millones anuales. Con solo estos 3 puntos del acuerdo, su eventual gobierno dejará de percibir al menos $2.000 millones anuales y los demás puntos del compromiso aumentarán los gastos. Ella tendrá que condonar deudas vencidas de hasta $10.000 de pequeños productores. El acuerdo no habla de cifras, pero Ban Ecuador informó el año pasado que esta medida costaría $190 millones. Pagar a los proveedores del Estado es otro compromiso asumido por González. No hay montos en el papel y no hay sobre este punto una cifra consolidada. Se estima que solo para proveedores externos oscila en alrededor de $500 millones. Invertir en infraestructura educativa, escuelas, colegios, universidades, comprar medicinas y equipos, contratar médicos y profesores, hacer obras de agua y dotar equipos para enfrentar la inseguridad son otros de los puntos firmados por González. Tampoco en estos las partes se dieron el trabajo de especificar de dónde saldrá el dinero para cumplirlos, sobre todo en un momento en el cual la economía está en recesión y sigue dependiendo en un 30% de los ingresos petroleros. En breve, el Consejo Nacional Electoral definió el diseño de la boleta con la que se sancionará a los electores que tomen foto a su voto. Al volver, los detalles. El Consejo Nacional Electoral definió el diseño de la boleta con la que se sancionará a los electores que fotografíen su voto. El protocolo está listo. Patricio Díaz informa quiénes serán los encargados de hacer el control. Los miembros de las juntas receptoras del voto serán quienes controlen que durante este proceso no se use dispositivos electrónicos que permitan fotografiar el voto. Así lo definió durante esta mañana el Consejo Nacional Electoral. El secretario de la mesa será el que identifique la infracción y emitirá una boleta al ciudadano y la copia la entregará al coordinador de la mesa del CNE que está dentro del recinto. Con ese documento, la delegación provincial hará la denuncia ante el Tribunal Contencioso para que emita la sanción. Recordemos que la sanción definida en el Código de la Democracia por incumplir una resolución del Consejo Nacional Electoral es de $9.870 hasta $32.900. Porque esto tiene que seguir un debido proceso. Él tiene el derecho de defenderse, de presentar los descargos y luego ya los jueces determinarán que efectivamente cometió o no esta infracción electoral. Los consejeros electorales insistieron en que no se retirará ningún celular y tampoco se revisará ningún dispositivo electrónico para verificar si hay o no fotografías, que lo único que se hará es emitir esta boleta para la posterior sanción. El documento o el diseño de la boleta está listo, se tendrá que determinar todavía el número de documentos que se enviarán a todo el país y que irán dentro de los kits electorales.
El presidente Daniel Noboa notificó al Consejo Nacional Electoral que inició oficialmente la campaña electoral desde el mediodía del domingo 30 de marzo hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 10 de abril. En su comunicación notifica su ausencia temporal en el cargo. Ocurre luego de la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada en reemplazo de Verónica Abad, a la que el Tribunal Contencioso Electoral suspendió en sus derechos políticos por 2 años. Capturan a alias Momo, quien según el Ministerio del Interior es el principal implicado en la muerte y desaparición de los 4 menores de las Malvinas. Una segunda persona fue detenida, pero aún investigan su participación. Berlín Ochoa con los detalles. La noche del domingo en la parroquia Taura del Cantón Naranjal en la provincia del Guayas fue capturado Brian Vicente Alvarado Aguirre, alias Momo, luego de un enfrentamiento entre la policía y delincuentes. Alias Momo es cabecilla del grupo criminal Los Águilas y uno de los principales implicados en la muerte y desaparición de los 4 menores de las Malvinas, pues, según el Ministerio del Interior, ordenó la masacre desde la cárcel. Momo, de 25 años, fue liberado en diciembre. En el operativo también fue capturado otro hombre. A ambos los procesan por tenencia ilegal de armas, pues más allá de las versiones, aún no se determina su participación en los crímenes y se espera que la policía dé más detalles en las próximas horas en una rueda de prensa. Los menores Steven, Ismael, Josué y Nehemías fueron detenidos el 8 de diciembre en un operativo militar en el sur de Guayaquil. Pero según los uniformados, ese mismo día los abandonaron vivos en un camino oscuro de tierra en Taura. Hoy concluye el plazo de 90 días de la instrucción fiscal por el delito de desaparición forzada en contra de los 16 militares que participaron. El fiscal pidió al juez la vinculación y formulación de cargos en contra de un teniente coronel que también pertenece a la FAE. El oficial, según las versiones recogidas en el proceso, conoció detalles del operativo y no los informó a sus superiores a tiempo. Este teniente coronel fue hacia Taura a realizar allanamientos y operativos sin contar con la autorización de Fiscalía ni poner en conocimiento de la policía sobre estas vestimentas que fueron dadas a él. El juez aún no designa una fecha para la diligencia de vinculación, lo que extendería 30 días más la instrucción fiscal y luego debe convocar a la audiencia preparatoria de juicio. El paso de la droga de Colombia al Ecuador se realiza en pequeñas cantidades para eludir los controles de la frontera. La estrategia de seguridad militar y policial apunta a reforzar el control con la implementación de plataformas tecnológicas. Paul Romero con el informe. El 74% de la cocaína que se comercializa en el mundo se produce en Colombia y sale por Ecuador, según informes oficiales. En febrero pasado, el embajador de Italia, Giovanni Davoli, confirmó esa información. Pero ¿cómo llega esa cantidad al Ecuador? Contrariamente a lo que se piensa, esa droga no llega en grandes volúmenes. La cocaína que se produce en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo pasa en pequeñas cantidades por ríos, trochas, carreteras de tercer orden, hasta los centros poblados de la frontera ecuatoriana, en donde las redes de narcotráfico tienen los primeros centros de acopio. En 2023, las Fuerzas Armadas y la policía detectaron 72 pasos clandestinos a lo largo de los 735 kilómetros de frontera con Colombia. Pasos utilizados por los narcotraficantes. Esa droga es trasladada por carreteras de los ejes amazónico y del Pacífico a los puertos en vehículos particulares, camiones pesados y buses de transporte. El eje amazónico empieza en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, cruza la sierra por Pichincha y llega a la costa por Santo Domingo, Los Ríos, hasta los puertos de Guayas. Y el eje del Pacífico arranca en Esmeraldas, sigue por Manabí, Santa Elena, Guayas hasta El Oro. Los dos confluyen en los principales centros de almacenamiento y transbordo de droga para Estados Unidos y Europa por medio de buques de carga, lanchas y avionetas. En 2024 la policía incautó 294 toneladas de droga en Ecuador, pero se calcula que por el país pasaron más de 800 toneladas.
Para intentar bloquear el tráfico de droga por la frontera, el gobierno de Guillermo Lasso intentó firmar en 2022 un acuerdo con Israel para implementar un sistema de control satelital, con radares, aviones no tripulados, cámaras de videovigilancia, centro de mando y control. Esto requería una inversión de $700 millones, pero no se concretó. Más adelante en Televistazo, la justicia condenó a 4 años de cárcel a la líder ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Los detalles en minutos. Un equipo de Televistazo ingresó al destacamento militar de Monte Sinaí, que cambió de función tras el incremento de la violencia en el noroeste de Guayaquil. La base, que fue creada para frenar las invasiones, ahora se dedica a enfrentar el crimen organizado en Nueva Prosperina. Melín Ochoa con los detalles. A las 5 de la madrugada, el movimiento de carros se intensifica en la Unidad Especial de Seguridad Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Aquí están las 3 fuerzas militares, naval, aérea y terrestre. La base se ubica a 1 kilómetro de la población y en medio de los cerros del distrito Nueva Prosperina, la zona más peligrosa de la ciudad, donde viven 500,000 de personas. En el sitio hay desde oficinas, enfermería y áreas de alojamiento, hasta carpas para acomodar a más militares que llegaron luego de la masacre del 6 de marzo. La presencia militar aquí en el sector se ha triplicado y en ciertas ocasiones se ha cuatriplicado. Se han incrementado los lugares, las áreas de habitabilidad, se trabaja día y noche con el mismo personal. Entonces esto permite que se mantengan las operaciones 24 horas al día, independiente de la inclemencia, en este caso de la lluvia. El destacamento militar fue instalado en el 2011 para frenar el tráfico de tierras. Sin embargo, la criminalidad obligó a cambiar sus funciones. ¡Viva! Ahora los soldados combaten a las mafias vinculadas a cárteles mexicanos. Pues aquí se mantiene como que es un destacamento de frontera con el mismo régimen de trabajo, las mismas condiciones de seguridad y demás. El personal no sale a sus casas todos los días, sino que el personal permanece aquí por una cantidad de días. Los cabecillas de estos grupos se esconden en las zonas más abandonadas, donde las calles están dañadas y son de difícil acceso. Los militares ejecutan operativos conjuntos con la Policía Nacional y desde hace un mes mantienen un control diario en sociovivienda. Ahí ingresan a las casas en busca de fusiles, droga o delincuentes. Según la policía, desde la masacre no se han registrado muertes violentas en el lugar. Sin embargo, a 1 kilómetro hay un basurero donde han encontrado cadáveres. Aparentemente, pues ellos están cercenando en otro lugar y aquí para seguir infundiendo el miedo, el terror, están viniendo acá a botar a los cuerpos mutilados. En el destacamento militar se planifican las operaciones que se ejecutan en las 40 cooperativas tomadas por 3 mafias que ahora están fraccionadas y mantienen una guerra sangrienta para tener el control. Terremoto político en Francia. La justicia condenó a 4 años de cárcel e inhabilitó por 5 años a Marine Le Pen, líder del ultraderechista partido Agrupación Nacional y acusada de malversación de fondos del Parlamento Europeo. Con esta sentencia queda impedida de participar en las próximas elecciones presidenciales. La dirigencia del partido califica el fallo como un atentado contra la democracia. Un tribunal de París anunció esta mañana la sentencia en el caso por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La figura principal es Marine Le Pen, líder de la ultraderecha y eurodiputada por el partido Agrupación Nacional. Ella y otros 20 miembros del partido de ultraderecha fueron hallados culpables por participar en una trama que entre 2004 y 2016 desvió 4.5 millones de euros del Parlamento Europeo para hacer pagos a 12 asistentes del partido, pero que no trabajaban en la Eurocámara.
El castigo para Le Pen es una pena de prisión de 4 años, 2 de ellos suspendidos, y los otros 2 pueden estar sujetos al uso de un dispositivo electrónico de localización cuando se resuelva la apelación. Además, una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 5 años. Esta última es de vigencia inmediata, lo que la deja fuera de las elecciones de 2027. Le Pen ha disputado 2 veces la segunda vuelta presidencial y nuevamente aparecía como la carta favorita de la ultraderecha para los siguientes comicios. Ha dicho en varias ocasiones que no tiene responsabilidad en este caso de empleos falsos y el actual presidente del partido, Jordan Bardella, asegura que no solo Le Pen ha sido condenada injustamente, sino que además la democracia francesa ha sido ejecutada. Considera que la sentencia solo busca alejar a Le Pen de la próxima carrera por la presidencia. Estados Unidos cancela las licencias para exportar crudo y derivados desde Venezuela. La medida afecta a empresas como Repsol y otras petroleras asociadas con la venezolana PDVSA y forma parte de una estrategia para aislar al régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen venezolano. Pocos días después de que el presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a todas las naciones que tengan negocios petroleros y de gas con ese país, ha ordenado cancelar los permisos a varias empresas asociadas con la venezolana PDVSA, entre ellas la empresa española Repsol. Incluye también a otras compañías con operaciones en Venezuela, como la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maruel & Prom y la india Reliance Industries. Las empresas habían recibido permisos especiales para procesar crudo venezolano en sus refinerías, a pesar de las sanciones impuestas anteriormente. Repsol opera en Venezuela desde 1993, donde ha desarrollado múltiples proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y en los últimos 5 años produjo de 30.000 a 50.000 barriles por día. Con ese diálogo Josu Yonimas, vocero de la empresa, dijo que buscará mecanismos para continuar con su actividad de exportación desde Venezuela y que están en diálogos constantes con la Casa Blanca. Venezuela es el tercer país proveedor de petróleo a Estados Unidos, por lo que estas compañías habían recibido las licencias de exportación por autorización del expresidente Joe Biden. El cohete de prueba del primer viaje experimental de la empresa alemana Isar Aerospace se estrelló poco después de su lanzamiento desde una plataforma en Andoya, en Noruega. El Spectrum perdió control y balance y terminó apagando sus motores antes de caer al mar, sin que todavía se establezcan las causas de la falla. La nave no tripulada y que tampoco llevaba carga útil está diseñada para transportar y colocar pequeños y medianos satélites en la órbita baja terrestre, siguiendo los pasos de la estadounidense SpaceX. Era el primer intento europeo por lanzar un cohete privado al espacio. La cifra de muertos tras el terremoto de Myanmar se incrementa a 2.056. Además, se reportan 3.900 heridos. El despliegue de la ayuda desde el extranjero avanza con lentitud, con rescatistas y personal humanitario sorteando numerosas dificultades para llegar a las zonas más afectadas. 3 puentes importantes colapsaron y decenas de carreteras quedaron intransitables. Además, los combates entre las Fuerzas Armadas que dieron un golpe de Estado en 2021 y grupos prodemocráticos continúan. Mientras tanto, en Bangkok, Tailandia, donde el sismo también se sintió con fuerza, han hallado 20 muertos en el edificio que se derrumbó tras la sacudida. Un operativo policial desarticuló una organización criminal dedicada a la migración ilegal entre España y Francia en una operación conjunta con la colaboración de Europol. Hay 19 detenidos, 4 en España y 15 en Francia. Los traficantes recogían a migrantes en situación irregular en estaciones de tren de Barcelona, Almería y Alicante y los trasladaban en vehículos hasta Francia. Cobraban $270 por cada uno, dependiendo de la ruta. Los investigadores han documentado que entre mayo del 2023 y agosto del 2024 realizaron más de 500 operaciones de tráfico, transportando 1.700 indocumentados a Francia. Elecciones 2025, segunda vuelta. La
La cercanía de las elecciones se refleja en el movimiento cada vez más intenso de las redes sociales de los candidatos. Además de lo que publican en sus redes sociales, ambos equipos de campaña contratan espacio en las plataformas digitales para multiplicar su alcance. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No hace falta revisar específicamente las redes de Daniel Noboa o las de Luisa González para que aparezca alguno de sus videos de campaña. Los dos candidatos han inundado las plataformas con publicidad. Pensando en ti y no en los votos. En sus cuentas personales también desborda el movimiento. En las de Daniel Noboa resalta la foto que muestra su encuentro con Trump, pero también hay otras publicaciones. Él yendo a misa con su esposa, él firmando un póster con el rostro de su padre, o recomendando a la gente que el 13 de abril decidan qué amigos quieren escoger. ¡Hasta la victoria siempre! Amigos, hermanos y compañeros. Luisa González suele publicar todos sus movimientos. En estas últimas horas ha subido su visita al Puyo, su acuerdo con Pachacutic, sus discursos. Sociales, que hoy nos damos cita. En sus cuentas trabaja la cercanía con las personas. Hay, por ejemplo, un video que la muestra sumándose a las tradiciones locales. Llegó la esperanza. Daniel Noboa acostumbra a republicar, sobre todo en sus historias de Instagram, los videos de su esposa recorriendo el país o de su madre, asambleísta electa. En las cuentas de Luisa González, la presencia de Rafael Correa es ahora mucho menor que en la campaña de primera vuelta, aunque en esto de convertir las fotos al estilo anime no pudo resistirse a la tentación de deslizar su fotografía entre una serie de imágenes. Movimiento intenso en una campaña a la que le quedan apenas 10 días más. Durante este fin de semana se cumplieron 3 etapas de la clásica ciclística Ciudad de Tulcán en Carchi. 306 ciclistas participaron en 7 categorías, desde juvenil hasta élite. La afición disfrutó de la competencia que recorrió el centro de la ciudad y sus alrededores. 306 participantes de 38 equipos desafiaron sus límites al completar 3 etapas de competencia. El torneo contó con 7 categorías. El viernes comenzó con una contrarreloj que combinó velocidad y técnica a lo largo de 16 kilómetros hasta la parroquia de Tufiño. En la categoría élite, el más rápido fue Richard Güera del equipo Movistar Best PC con 25 minutos de carrera. El segundo día, el recorrido fue de 107 kilómetros con un ascenso de 500 metros al 19%. Incluyó descensos y curvas cerradas. Triunfó Santiago Montenegro con 1 hora y 50 minutos. En esta etapa los ciclistas completaron 8 vueltas. Finalmente este domingo culminó esta clásica con 60 kilómetros de recorrido, determinante para los campeones, como Richard Güera, ganador de la categoría élite. El equipo, al ser continental, tiene proyección a hacer competencia en Guatemala, en Colombia, en Costa Rica. En la categoría mujeres ganó Estefanía Rivera del equipo Lift Toscana. Fue un circuito bastante explosivo. La municipalidad de Tulcán entregó $5,000 en premios a los 5 primeros lugares de las 7 categorías. La parroquia Chaltura del Cantón Antonio Ante en Imbabura rindió tributo al cuy este fin de semana. Más de 5,000 personas llegaron a esta localidad para disfrutar de la Feria del Cuy, donde se expusieron técnicas de preparación de este animal y artesanías alusivas. Cristian Tinajero nos cuenta más. Una feria sobre el cuy se llevó a cabo en la parroquia Chaltura del Cantón Antonio Ante. Es un tributo a este animal que forma parte de la tradición gastronómica de la región andina. Más de 20 emprendedores se concentraron en el Parque de la Familia. 5 mostraron sus habilidades culinarias, desde pinchos de cuy acompañados de papa, plátano maduro y tostado, cuyes al carbón, hasta cevichochos acompañados con chicharrón de cuy. No se ve mucho esto en otros lugares, ¿sí? Por eso se habla mucho de la capital del cuy aquí en Chaltura. Según los organizadores, este domingo toda la parroquia se convirtió en recinto ferial. 8 restaurantes tradicionales se unieron a la iniciativa y expusieron el método más popular de preparación de la parroquia, el cuy frito. Primero lo cocinan en agua con especias y luego pasa a fritura profunda. Cada 30 minutos, los organizadores sorteaban cuyes fritos para fomentar la visita de los asistentes a estos establecimientos. Lo que buscamos es que la gente visite y conozca las diferentes formas, juegue, se distraiga. Mientras unos visitaban los stands, otros disfrutaban de concursos como el Fashion Cuy, en el que los participantes debían vestir con los mejores atuendos a sus cuyes. Destacaron el Donald Cuy Trump, con un traje oscuro y corbata roja,
el cuy Atahualpa, que estaba disfrazado como el icónico inca. Por eso nos basamos en su vestuario, en el dios del sol, el dios Inti, en su coronita y en la parte de atrás. Más de 5,000 personas de Pichincha, Imbabura, Carchi y Cotopaxi asistieron a este evento. La Real Sociedad Entomológica reveló los ganadores del concurso de fotografías de primer plano, completamente centrado en el mundo de los insectos, Gaby. Y para esta edición, la organización analizó casi 1,000 inscripciones de fotógrafos aficionados de 44 países. Las imágenes más destacadas en el siguiente reportaje. La Real Sociedad Entomológica, dedicada a la comprensión y el desarrollo de la ciencia de los insectos, publicó las fotos ganadoras de su concurso anual de imágenes en primer plano y arte para no profesionales. En la edición 2024 se analizaron casi 1,000 inscripciones de fotógrafos aficionados de 44 países. Entre los más destacados están, en la categoría competidores mayores de 18 años, el premio principal fue para el estadounidense Benjamin Salf, quien capturó un ogro mosquito, una especie de mosca ladrona. El fotógrafo alemán Alexis Tinker Zabalas, de 17 años, se destacó con la imagen de un chinche emboscador dentado. Flying Taintanun de Love, de solo 10 años de edad, impresionó con la imagen de una mosca en una planta. En retratos, Ji Yuan impresionó con la ternura del hombre de hierro. Mark Brouwer se impuso con una imagen de un escarabajo soldado rojo común que despliega sus alas y despega. En insectos, en su entorno ganó un gorgojo de la bellota en la hoja de roble de Matthew Thomas. También distinguieron Thomas Barvin con zancudo acuático con su presa. Benny Gautier por una mosca ladrona que está siendo depredada por un grupo de hormigas. Y Rupert Les por una foto de un pulgón del sicómoro atacado por una avispa bracónida parasitoide. Esta organización, fundada en Reino Unido, desempeña un papel importante en la promoción de la ciencia, la política y la práctica de la conservación de insectos desde 1833.